tiempos recientes se le ha prestado mucha atención por parte de abogadas y abogados y también de profesionales de la medicina e incluso de profesionales que se dedican al área de veterinaria al concepto de malpraxis médica. Es un tema que está dando pie a muchas reflexiones, no solamente de orden académico, sino también en la práctica, y que creo que representa un área de oportunidad para los profesionales del derecho. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, hay que entender que el ejercicio de la medicina contemporánea es un ejercicio que conlleva una gran complejidad. La medicina ha desarrollado técnicas muy avanzadas, algunos procedimientos terapéuticos que son muy invasivos sobre el cuerpo de los seres humanos y también ha generado una gran expectativa. Pensamos que la medicina nos tiene que proveer a las soluciones casi de todos los problemas de salud que podamos enfrentar a lo largo de nuestra existencia. Y estas expectativas pues a veces se ven colmadas y a veces no. Y ahí es donde surgen divergencias de criterio entre los pacientes o sus familiares y los profesionales de la medicina. Es importante también destacar que hay tres grandes momentos o tres etapas diferenciadas en el ejercicio de la medicina que tienen que ver con el diagnóstico, con la intervención terapéutica en segundo lugar y con la etapa recuperatoria en tercer lugar. La malpraxis médica se aplica en cada una de estas etapas, es decir, hay veces que la negligencia médica surge como resultado de un diagnóstico erróneo, ¿no? Pensaban que la persona estaba aquejada de cierta dolencia y en una intervención quirúrgica se demuestra que no tenía esa dolencia, sino que era otra. Hay veces que la negligencia médica o malpraxis puede surgir a partir de la propia intervención terapéutica, en el momento mismo, por ejemplo, de aplicar una anestesia, de llevar a cabo una cirugía, de proponer la toma de cierto medicamento, etc. Y también la malpraxis o negligencia médica puede surgir en la etapa de recuperación porque el médico no le da seguimiento, porque no le da las instrucciones suficientes al paciente sobre qué hay que hacer una vez que ha sido objeto de una intervención terapéutica, etcétera, etcétera. En tercer lugar, también es importante señalar que la malpraxis puede surgir a través de una responsabilidad civil contractual o extracontractual. Contractual, pues cuando existe una relación jurídica a través de un acuerdo de voluntades entre el paciente y el profesional de la medicina y en esa medida el propio contrato tiene un conjunto de cláusulas, tiene un conjunto de obligaciones establecidas para el profesional de la medicina que se tienen que alcanzar, lograr y alcanzar un desempeño óptimo en términos del contrato. Y la responsabilidad civil extracontractual que surge de la obligación genérica de no causar daño a otros, el famoso alterum non ledere del derecho romano, esta obligación genérica de abstenerse de todo aquello que pudiera causar un daño a los demás. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que en ambos supuestos, tanto en una relación jurídico-contractual como en una visión extracontractual de la responsabilidad civil por ejercicio de la medicina, se puede dar lugar a la malpraxis. ¿Qué se requiere para que exista malpraxis? La existencia de un hecho ilícito, entendido como el apartamiento de la lex artis ad hoc, es decir, de los procedimientos establecidos para llevar a cabo cierta atención terapéutica. La existencia de un daño, en segundo lugar, que se cause un daño, no que la malpraxis sea, digamos, neutral en el sentido que no tenga consecuencias, ¿no? El hecho ilícito o el hecho dañoso, y un nexo causal entre estos dos elementos, es decir, un apartamiento de la lex artis que genera a su vez, a través de un nexo causal, la existencia del daño. Es muy interesante también en el tema de la malpraxis hablar del consentimiento informado. La idea del consentimiento informado es que el paciente tiene que saber cuál va a ser la intervención que el médico sugiere, qué alternativas hay a esa intervención, cuáles son sus riesgos, cuáles pueden ser los efectos previsibles, etcétera, etcétera. Y una vez que el paciente entiende esto, valora toda la información que le da el profesional de la medicina, puede prestar su consentimiento informado, el cual no implica en modo alguno que se pueda evitar la exigencia de responsabilidad médica. Esto es muy importante porque a veces hay argumentos de acuerdo con los cuales si el paciente prestó
su consentimiento informado, no puede haber lugar a la responsabilidad. Esto no es correcto, esto debe evitarse. El consentimiento informado solamente acepta, ha dicho la Suprema Corte, los riesgos inherentes, es decir, los riesgos que son esperables, pero no descarga al profesional de la medicina de aquellos riesgos que derivan de un apartamiento de la lex artis ad hoc, de aquellos riesgos que genera su negligencia, su falta de pericia, su falta de actualización, su falta de cuidado, etcétera, etcétera. Así que, como ven, es un gran tema el de la malpraxis médica que vale la pena estudiar, analizar y desarrollar para efectos prácticos por todos los profesionales del derecho. Gracias por su atención a esta cápsula del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.